Muy bien, Fabio, muy contento de estar aquí contigo y con Nicole, a quien no se ve en el vídeo, pero está con nosotros. Me alegro muchísimo. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera edición del chat. Estamos muy emocionados. Feliz, muy honrado de que me hayáis invitado. Genial. Bueno, una de las particularidades de este programa es que el invitado puede elegir el lugar que quiera, así que la primera pregunta es ¿por qué has escogido este lugar tan impresionante? ¿Por qué he escogido Dante Café? Bueno, en primer lugar, buen entorno, buena comida. En segundo lugar, probablemente el mejor martini de Nueva York. La gente cuando piensa en martini, antes piensa en vermouth, pero ese es el cóctel, la ginebra con vermouth. Y luego soy muy fanático de Dante, el escritor, me lo leo todo, la Divina Comedia, La vida nueva, La monarquía, me encanta. Así que, si además de ser un sitio estupendo, pues tiene esa asociación, maravilloso. Espectacular. Y cuéntame algo personal. ¿Tienes algún apodo? ¿Tus amigos te llaman de alguna manera? No, me gusta, si pueden, que me llamen por mi nombre, que además en este país, contando que mi nombre no es fácil de pronunciar, pues me cuesta bastante. Luego hay 4 críos por ahí que me llaman papá, cuando tienen algún lío me llaman papi, pero ese es el único apodo que tengo. Genial, genial. Pasemos ahora a tu práctica arbitral. La primera pregunta que tengo para ti es, ¿qué cosas que suceden en la práctica arbitral te enojan particularmente? ¿Hay algo de eso que genera esa emoción en ti? La falta de respeto al oponente, la mala educación de un abogado con el tribunal o con la contraparte. Afortunadamente, en el pecado, como decimos los españoles, suelen llevar la penitencia, porque a nadie le gusta que le traten mal y al tribunal no le gusta ver que un abogado trata mal a la contraparte, ¿no? Pero se sigue viendo y me desagrada. Muy interesante. Cuéntame ahora, ¿hay alguien en el mundo del arbitraje que te inspire particularmente, que admires? Muchos. He tenido la fortuna de trabajar en el pasado y seguir trabajando hoy con muchísima gente de la que aprendo. Pero, por mencionar un par de personas que ya han fallecido, David Caron y Rudolf Döser eran buenísimos abogados, muy finos, muy buenos analistas, luego muy generosos con su tiempo, muy volcados a ser buenos mentores, a ser buenos maestros y muy humildes. Y recuerdo aprender mucho. Totalmente, son 2 personas muy inspiradoras. La pregunta esperada ahora, cuéntanos qué es lo más gracioso que te ha ocurrido en una audiencia. Bueno, con el tiempo vas haciendo audiencias y te van pasando cosas. Quedarte sin luz en mitad de la audiencia, que desaparece la transcripción en mitad de la audiencia, imita el taquígrafo en mitad de la audiencia. Pero vamos, por contar alguna cosa que sea más jurídica, hace ya casi 20 años teníamos a Gabriel Kaufmann-Kohler de presidente en un tribunal y estábamos nosotros haciendo un interrogatorio cruzado. Y el testigo al que estábamos interrogando no había podido comparecer físicamente, había tenido un contratiempo familiar y estaba testificando por videoconferencia desde su oficina, que ahora es muy normal, pero en aquella época era una cosa muy exótica, ¿no? Claro. Y recuerdo que llevábamos 30 o 40 minutos de interrogatorio cruzado y teníamos la sospecha de que el testigo estaba acompañado, no estaba solo en la habitación. Y recuerdo que le pedimos a la presidenta que confirmara que efectivamente el testigo estaba solo. Ella le preguntó varias veces al testigo y el testigo siempre prometía por su honor o por su conciencia que estaba solo. Seguimos y en un momento dado del interrogatorio, recuerdo que por el lado izquierdo de la pantalla se vio una mano entrar y una mano que le entregaba documentos al testigo, ¿no? El testigo no estaba solo. Y Gabriel Kaufmann-Kohler, que tiene esta manera tan elegante de presidir, paró un momento el interrogatorio y le dijo al testigo, dice, o usted no está solo o tiene 3 manos. Y lo dejó ahí, permitió que el interrogatorio siguiera, pero ya todo el mundo quedó advertido de que el tribunal se había dado cuenta de que el testigo había mentido, ¿no? Y de algún modo, pues el testigo quedó, por así decirlo, neutralizado, ¿no? En el tribunal. Y luego quiero recordar que el tribunal no descansa para nada en su testimonio, en el laudo, si lo menciona, es para no darle credibilidad. Pero bueno, me gustó mucho como cosa inesperada,
gestión muy admirable de la audiencia, ¿no? Claro, no, buenísima historia. Ahora, si pudieses escoger 3 palabras que definen a Aníbal Sabater en su ejercicio profesional, ¿cuáles serían esas palabras? Yo creo que lo que trato, o los equipos con los que trabajo, lo que tratamos de hacer cuando somos abogados es ser preciso, ser claro y ser conciso, o sea, decir la verdad y explicarla de una manera atractiva y convincente al tribunal, ¿no? ¿Y cuál es el mejor consejo que te han dado a ti en el marco de tu carrera profesional arbitral? Pues yo creo que decía un poco de esto antes. He tenido muy buenos mentores, mucha gente de la que he aprendido mucho. Alguien del que me acuerdo mucho ahora, en parte porque falleció hace poco, era mi director de tesis en Madrid, Miguel Ángel Fernández, que luego también fue mi jefe en la oficina, en la firma en la que yo trabajé en Madrid, en el momento de Bocombo, y luego con el tiempo él se convirtió en el presidente de la Corte de Arbitraje de Madrid. Miguel Ángel tenía mucha facilidad para el aforismo, era una persona con un ingenio muy agudo que lo sabía condensar muy bien siempre en una frase y tenía muchas de esas. Una de las cosas que recuerdo que me dijo una vez es: para ser buen abogado no está mal saber un poco de derecho. O sea, la ley es importante, pero si haces un caso de construcción, pues tienes que entender de construcción. Si haces un caso de inversión, pues tienes que entender de la ley, de la política, de la sociología, de la historia, del ambiente del país que es parte en ese arbitraje de inversión, ¿no? Todo eso es importante. Tenía muchas de esas, como decía. Otra que también me viene mucho a la memoria últimamente es la de nunca vayas más allá de los deseos y de las necesidades del cliente. O sea, crees que puedes dar una batalla, a lo mejor procesar y que la vas a ganar, pero si al final del día no va a mover la aguja, si al final del día no va a mejorar la posición global del cliente o no le va a ayudar al cliente, ¿para qué lo hace? Que es también muy buen consejo. Cuéntame, ¿y cuál es el caso que te trae a ti mejores recuerdos? Me acuerdo mucho de Duke contra Ecuador, que es un caso del que casi nadie más se acuerda hoy. En parte quizás porque ha habido luego otros casos con mucha más cuantía y que han hecho mucho más, a lo mejor por el cambio jurisprudencial en el derecho de inversión. Pero en ese caso yo todavía era joven, es decir, era más joven aún de lo que soy ahora. Éramos un equipo joven de abogados llevándolo. Era un caso muy novedoso en aquel momento. Creo que fue el primer caso por denegación de justicia al amparo de un tratado bilateral de inversiones que se llevó al CIADI. Creo que antes había estado Mondez, pero Mondez venía por NAFTA, no venía por un tratado bilateral. Y luego el caso tenía muchas complejidades. Tenía reclamaciones al amparo de tratado, al amparo del contrato. Era un reto intelectual. Teníamos un muy buen tribunal, teníamos una relación muy fluida y bastante agradable con nuestros oponentes, o sea que es un caso del que tengo muy buen recuerdo y del que aprendí mucho. Qué bueno, qué bueno. Y pregunta importante, ¿cuáles son las mejores vacaciones que te has tomado después de una audiencia? Pues mira, me ha tocado varias veces ser árbitro en Bahamas. Ah, mira. Y alguna de esas veces ha venido luego mi familia a buscarme después de las audiencias y no es un mal sitio en el que pasar tiempo después de unas audiencias. Pero en general, si acabo muy cansado después de unas audiencias, siempre me gusta ir con mi familia a descansar y esas son siempre las mejores vacaciones, ¿no? Las últimas que te has tomado con tu familia pues son las mejores. ¿Y la mejor película legal que has visto cuál es? Ay. Venga, a ver, varias, pero si tuvieses que elegir una. Que vaya por delante una cosa, y esto va a delatar mi edad, no he visto Mi primo Vini, que me dicen que es una película buenísima, no la he visto. A lo mejor todo cambia cuando la vea, el ranking cambia cuando la vea. Pero de las que he visto, la mejor, Matar a un juicio, que además tiene muy buenos valores, es una película que puedes ver con tu familia, muy buena. Y luego, por así decirlo, como en un segundo peldaño, me gustan mucho Algunos hombres buenos, Anatomía de un asesinato, 12 hombres sin edad, Los Hungry Men. Soy muy fan de Perry Mason. En fin, las películas de abogados me gustan mucho. Genial. Y cuéntame, si tuvieses que elegir el mejor libro arbitral que has leído y el mejor artículo arbitral que has leído, ¿cuáles serían?
Con libros que haya leído y que use con frecuencia, el de Martin Hunter es buenísimo, el Gary Bourne, buenísimo. Pero a mí me gusta mucho si tengo que decir uno, el que te digo es el comentario de Albert Jan Vandenberg a la Convención de Nueva York. Está ya un poco desfasado, es un poco antiguo, pero yo aprendí arbitraje con él, lo leí, está muy bien escrito, es muy ortodoxo en cómo te va explicando los problemas, cuál es el problema, cuáles son las posibles soluciones, cuál es la posible solución. Me gusta mucho, a veces lo abro solo por releer o repasar cosas. Y luego de artículos muchos. Además, como con cada caso terminas teniendo que leer varios artículos, pues siempre hay uno que tienes más en la memoria. Uno que a mí me gusta mucho repasar es el de Enclaves de Justicia, de Jan Paulson. Paulson es muy kantiano, no siempre puedes estar de acuerdo con él, pero en Enclaves de Justicia yo creo que cuenta muy bien cuáles son los problemas de nuestra práctica, cuál es la contribución de nuestra práctica a la justicia universal. Y es un análisis muy sereno, pero muy realista también de lo que hacemos. Enclaves of Justice, en el original inglés. Lo apunto. ¿Cuál es, pregunta controvertida, Nueva York o Washington DC y por qué? Tú estás en Washington. Yo estoy en Washington. Tú estás en Washington. No, pregunta honesta. Para hacer audiencias Washington, pues lo tienes todo. Claro. Y es una ciudad muy habitable. Lo tienes todo y lo tienes todo cerca. Todo funciona. Te puedes levantar a las 7 y estar en la sala de audiencias interrogando a un testigo a las 9, sin problemas, sin preocuparte del tráfico. Muy buenos profesionales, taquígrafos, traductores, para hacer esa fotocopia a las 11 de la noche o ese puerto USB que necesitas mañana temprano, tienes a alguien. Pero para vivir Nueva York. Nueva York me encanta para vivir, es una ciudad muy loca, muy adictiva, tiene sitios como Dante, tiene un poco de todo. Y es muy el mundo real, ¿no? Que a veces Washington es el mundo de la gente que ha ido a trabajar allí, hay mucho diplomático, aquí hay de todo, el rico y el pobre, el honesto y el deshonesto, me gusta mucho eso. Totalmente. Y la última pregunta o comentario quizás es, cuéntanos una anécdota que le sirva de moraleja a los jóvenes. ¿Qué anécdota elegirías? A los que son aún más jóvenes. Sí. Hombre, yo me acuerdo que cuando estaba empezando, me pasó un par de veces que un abogado me pidió que le hiciera un esquema de alegatos orales para una audiencia, ¿no? Esto me pasó por primera vez cuando yo era un abogado de primero o de segundo año y luego me volvió a pasar esta misma historia con otro abogado unos 7 años después, ¿no? Entonces tú estás muy honrado de que vas a hacerle un poco, por así decirle, lo que los españoles llamamos la chuleta, que creo que en Chile, en Perú lo llaman el torpedo, no, en Perú ¿cómo lo llaman? Nicolás nos ha dicho que en Chile es el torpedo. Sí. Chile es el torpedo. En Perú creo que no hay. En Perú no, le haces la chuleta, ¿no? Y me pasó esas 2 veces que cuando el abogado se levantaba en estrados para dar ese opening statement, se saltaba mucho del guión que yo le había dado, ¿no? Seguía lo que quería. Y sobre todo me amargaba mucho que lo había simplificado enormemente. Yo había hecho esta labor así un poco de orfebrería, de contar el caso y el detalle. Y aquí llegaba este socio senior que lo sabía todo y que decidía saltarse el 80% de lo que yo había escrito, ¿no? Y recuerdo que las 2 veces tuvimos un muy buen resultado, luego cuando salió el laudo, y me di cuenta, no solo yo con mis luces, sino hablando también con el socio y con el resto del equipo, que claro, el socio conocía muy bien a los árbitros ante los que estábamos comparecidos, ¿no? Sabía muy bien qué nivel de detalle podían admitir en un alegato y a veces que no tienen tanta preparación, ¿no? Y ese recordatorio de que la experiencia ayuda mucho, de que conocer a tu audiencia es muy útil. Y eso de conocer a tu audiencia es algo que llega con la edad, pues es algo que me he tenido que repetir muchas veces. Así que si tenemos a alguien joven escuchando, que no se desanime. Muchísimas gracias, Aníbal. Ha sido la verdad que un gusto y un lujo tenerte en el chat. Un honor para mí, muchas gracias. La verdad que espectacular conocer el lado más íntimo tuyo. Gracias. Podemos contar contigo nuevamente. Gracias, Fabio y Nicole, a la que no se le ve. Gracias.